¿Esa cabrona cree que puede ser comandante de un cuerpo de ejército? En medio del campo de tiro de Santa Gertrudis, Chihuahua, donde se arremolinaba un violento viento de arena, la vulgar ponzoña brotó de la boca del general de brigada Arturo Cárdenas Solórzano, comandante de la 10ª División de Infantería. Con irritación, usaba su vara de mando para quitarse el lodo pegado en la punta de sus botas militares, mientras lanzaba una mirada de reojo a su jefe de Estado Mayor, que estaba a su lado. Oye, Javier, no se ha oído nada de que venga la comandante del cuerpo de ejército, ¿verdad? ¿Estás seguro? Sí, mi general. En la agenda del cuerpo de ejército para hoy solo figura una inspección a la brigada de artillería. Es absolutamente imposible que venga hasta aquí. Arturo Cárdenas resopló, como si solo entonces se sintiera aliviado. La nueva comandante del cuerpo de ejército, Ximena Montalvo de la Peña, era famosa por su rigurosidad incluso entre sus compañeros del heroico colegio militar. Haber alcanzado el rango de general de división siendo mujer significaba que era la más implacable entre los implacables. Además, no provenía de la élite tradicional del colegio militar, sino que era una figura legendaria que había forjado su carrera en la Escuela Militar de Clases de las Armas y había pasado su juventud en el temido Cuerpo de Fuerzas Especiales. Para generales como Arturo Cárdenas, que habían seguido la ruta de la élite ortodoxa, ella era una espina clavada en el costado, una aberración incomprensible. Como viene de las fuerzas especiales. Se cree que sabe mucho de campo. Pura mierda. Esta es tierra de infantería. ¿Qué va a saber esa mujer sobre la maniobra de unidades mecanizadas? Arturo Cárdenas, con las manos en la espalda, observaba el campo de entrenamiento. El ejercicio de hoy no era una simple maniobra de movilización. Era una demostración de una operación de cruce de río que él mismo había diseñado, en preparación para la evaluación a gran escala de la Secretaría de la Defensa Nacional programada para el próximo mes. ¿Qué está haciendo el comandante del batallón de vehículos blindados? Van demasiado lentos. Les dije que avanzaran con la fuerza suficiente para que el polvo oscurezca el cielo. El rostro del comandante del batallón, que sostenía un radio, se tornó pálido. Mi general, el terreno está muy blando por la lluvia de ayer. Si aumentamos la velocidad ahora, existe el riesgo de que los vehículos patinen o incluso vuelquen. Este pendejo flojo. Oye, si estalla una guerra, vas a esperar a que el suelo se seque para pelear. Aumenta la velocidad ahora mismo, si no levantas una nube de polvo frente a mis ojos. Te juro que te arranco el uniforme. El grito de Arturo Cárdenas resonó, casi desgarrando el estruendoso campo de entrenamiento. En su mente solo había una cosa, un espectáculo vistoso. Un cuadro magnífico de vehículos blindados cruzando el río, salpicando agua lodosa, seguidos en perfecto orden por la infantería. Esa era la única garantía que aseguraría su ascenso. Siempre leales. Ataquen. Ante la insistencia de Arturo Cárdenas, el conductor de un vehículo blindado ERC-90 Lynx finalmente pisó el acelerador. La pesada mole de acero rugió y se lanzó hacia el lodazal. Pero el temor se hizo realidad. El vehículo líder, que había aumentado la velocidad de forma imprudente, se atascó en un pozo de lodo y se inclinó peligrosamente. ¡Kick! ¡Pum! El vehículo perdió el equilibrio. Se deslizó de costado y se estrelló contra la valla de seguridad del terraplén del río. Los transportes de personal blindado que lo seguían frenaron bruscamente, y en un instante, el campo de entrenamiento se convirtió en un caos. Un soldado, cubierto de agua lodosa, perdió el equilibrio y cayó en una escena escalofriante, justo al lado de las ruedas del vehículo. ¡Alto! ¡Detengan el vehículo! El oficial de control de campo agitó desesperadamente su bandera, pero para entonces, el rostro de Arturo Cárdenas ya era una máscara de furia. Saltó del estrado y se acercó a grandes zancadas hacia el soldado revolcado en el lodo y el comandante del vehículo. Par de imbéciles, me arruinaron todo el ejercicio. ¿Qué hacen ahí tirados? En lugar de verificar el estado del soldado caído, Arturo Cárdenas golpeó su casco con la vara de mando. Levántate, deja de hacerte el mártir y vuelve a la formación ahora mismo, por culpa de ustedes. Todo mi plan se fue a la mierda. Mi general, el tobillo. En combate, un soldado sigue arrastrándose aunque le vuelen una pierna. ¿Dónde crees que estás para quejarte como un debilucho? Justo cuando Arturo Cárdenas levantaba su vara para amenazar al soldado, un vehículo de mando negro se deslizó hacia el campo de entrenamiento, abriéndose paso entre el ruido. Era un vehículo camuflado, sin matrícula ni insignias visibles. Pero en el momento en que el vehículo se detuvo y la puerta se abrió,
El aire del lugar se congeló. Ya vehículo descendió una mujer con un uniforme de campaña tan impecablemente planchado que parecía una cuchilla, algo totalmente fuera de lugar en el lodoso campo de entrenamiento. En su boina, 2 estrellas brillaban con frialdad. Era la general de división Ximena Montalvo de la Peña, comandante del 5º Cuerpo de Ejército. Su llegada no fue ostentosa. Con un séquito mínimo, se acercó pisando el fango como si fuera un fantasma. El sigilo aprendido en sus días en las fuerzas especiales seguía intacto. Incluso ahora, a sus 40 y tantos años, Arturo Cárdenas se quedó boquiabierto, con la mano que sostenía la vara de mando congelada en el aire. Mi general. Los soldados cercanos se cuadraron apresuradamente y saludaron, siempre leales. Incluso en medio del estruendoso saludo, los ojos de Ximena Montalvo no mostraron el más mínimo temblor. Su mirada pasó por encima de Arturo Cárdenas y se dirigió al tobillo del soldado que yacía en el suelo, retorciéndose de dolor. Luego, lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza para mirarlo fijamente. Esa mirada era más seca y escalofriante que la de una bestia acechando a su presa. Arturo Cárdenas sintió instintivamente un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón empezó a latir con fuerza, temiendo que la palabra cabrona que acababa de escupir hubiera llegado a sus oídos. Se esforzó por actuar con naturalidad y esbozó una sonrisa forzada. Vaya, mi general, ¿qué la trae por aquí sin avisar? Estábamos en medio de un intenso entrenamiento de combate. Estos muchachos todavía necesitan más disciplina y cometieron un error. Cierra la boca. Su voz era baja, pero se escuchó claramente por encima del estruendo del campo de entrenamiento. Ximena Montalvo cortó la excusa de Arturo Cárdenas de un tajo. Se acercó lentamente al soldado y se arrodilló. El agua lodosa manchó la rodilla de su impecable uniforme, pero no le importó. Con manos expertas, examinó el tobillo del soldado y luego llamó a un sanitario. Desgarro de ligamentos. Evacúelo de inmediato. A la orden. Ximena Montalvo permaneció allí hasta que los sanitarios se llevaron al soldado en una camilla. Luego, se volvió de nuevo hacia Arturo Cárdenas. Con cada paso que daba hacia él, el aire a su alrededor parecía volverse más pesado. Aunque ella era su superior en rango, Arturo Cárdenas todavía la menospreciaba por dentro. Una arrogancia que decía que va a saber de campo esta mujer que ascendió por pura suerte, cruzó por su mirada. Mi general, fue un accidente menor durante el entrenamiento. Estas cosas pasan a menudo cuando se busca imponer disciplina militar. ¿Un accidente menor?, repitió Ximena Montalvo. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. General Cárdenas, ¿acaso sus ojos ven esto como un entrenamiento? Ximena Montalvo señaló con la barbilla el vehículo blindado atascado en el fango. La doctrina básica de la maniobra blindada es la velocidad y la fuerza de choque. Pero antes que eso, lo primordial es asegurar la movilidad. Ayer llovió más de 80 milímetros. Es de conocimiento básico, incluso para los subtenientes, que el suelo arcilloso de esta zona se convierte en un pantano cuando absorbe agua. Se acercó lentamente hasta quedar justo frente a la nariz de Arturo Cárdenas. Él era más alto, pero la imponente presencia que emanaba de ella lo avasallaba. Usted no tomó una decisión táctica. Usted, por su miserable espectáculo, empujó a sus hombres a una trampa mortal. Un vehículo casi se vuelca, con el riesgo de que la tripulación se ahogara, y un soldado de infantería casi es aplastado por las ruedas. Eso fue para simular una situación de combate real, llevándolos al límite, tartamudeó Arturo Cárdenas, tratando de excusarse, pero Ximena Montalvo no le dio tregua. ¿Combate real? ¿A qué le llama usted combate real? ¿Acaso es combate real ordenar una carga suicida ignorando las bajas propias? Eso no es comandar. Eso es una carnicería. La voz de Ximena Montalvo comenzó a afilarse. Sacó un mapa de operaciones de su bolsillo y lo golpeó contra el pecho de Arturo Cárdenas. Además, en su informe, estableció el punto de cruce en la zona A. ¿Por qué está entrenando ahora en la zona B? Los ojos de Arturo Cárdenas vacilaron. La zona A era segura, pero el terreno era llano y la maniobra de los vehículos no se vería tan espectacular. En cambio, la zona B era peligrosa, pero el terraplén era alto y las fotos saldrían impresionantes. Eso fue un cambio flexible adaptado a la situación del terreno. ¿Cambio flexible? ¿Sin autorización? Ximena Montalvo sonrió fríamente. Más bien, usted violó las normas por su obsesión con las fotos y el lucimiento. Violación del reglamento de seguridad en campos de entrenamiento 3-1. Y abuso de autoridad por modificación arbitraria del plan de operaciones. El rostro de Arturo Cárdenas se enrojeció.
ser reprendido frente a sus subordinados por una mujer, y además, por una oficial de las fuerzas especiales a la que despreciaba. Era insoportable. Mi general, está usted siendo demasiado severa. Soy el comandante de la 10ª división. ¿Cree que puede ignorar de esta manera el criterio de un comandante en el campo? Arturo Cárdenas alzó la voz, fingiendo indignación. Los oficiales de su Estado Mayor contuvieron la respiración. La imagen de un general de brigada desafiando a una general de división era casi una insubordinación. Pero Arturo Cárdenas tenía un as bajo la manga. Su padre era un general de división retirado y contaba con la protección de una poderosa red de influencias dentro del ejército. Estaba seguro de que una advenediza como Ximena Montalvo no podría tocarlo. Fue en ese momento. Ximena Montalvo lo miró de arriba abajo, con la frialdad de quien observa a una bestia enjaulada, y abrió la boca. ¿Criterio? Usted no usó su criterio. Usted apostó. Y usó las vidas de sus hombres como fichas. Con la mano, le sacudió el polvo del hombro. El gesto fue suave, pero se sintió como la mano de un verdugo dictando una sentencia de muerte. General Cárdenas, ¿cuál es el lema de su división? La pregunta repentina lo desconcertó. Siempre leales. Bien, siempre leales. Pero su lealtad, más que brillar, apesta a podrido. Ximena Montalvo retrocedió y alzó la voz para que todos los soldados reunidos en el campo pudieran escucharla. A partir de hoy, todos los entrenamientos de la 10. División de Infantería quedan suspendidos. Y usted, general de brigada Arturo Cárdenas, queda relevado de su mando a partir de este momento. La inspección y contraloría del cuerpo de ejército vendrá pronto, así que vaya preparando sus excusas para entonces. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Relevado del mando? Usted no tiene la autoridad para. ¿Quiere añadir insubordinación y desacato a una orden a los cargos? Los ojos de Ximena Montalvo brillaron amenazadoramente. Era una mirada asesina que los oficiales de escritorio jamás podrían imitar. Una que solo poseen aquellos que han cruzado la línea entre la vida y la muerte. ¿Victoria o muerte? Ximena Montalvo exclamó concisamente el lema de su propia unidad y, sin mirar atrás, se dirigió a su vehículo de mando. Los oficiales y soldados de la 10ª división, que habían permanecido inmóviles, como hipnotizados, la saludaron mientras se alejaba. Siempre leales. Solo Arturo Cárdenas quedó abandonado en el campo de entrenamiento salpicado de lodo. Sus puños temblaban. Esto no era el final. Ximena Montalvo no había tocado simplemente una regulación de entrenamiento, sino el detonador del gigantesco cártel que él había construido. La puerta del vehículo se cerró. Ximena Montalvo se reclinó profundamente en su asiento y murmuró para sí. Que comience, hasta que estirpemos toda la carne podrida de estos cabrones. Su guerra apenas había comenzado. El aire en la oficina del comandante de la 10ª División de Infantería, en el campo militar de la ciudad de Chihuahua, estaba cargado y pesado, en contraste con el pacífico paisaje de la llanura chihuahuense que se veía por la ventana. La habitación vibraba con una tensión a punto de estallar. El general de brigada Arturo Cárdenas miraba la placa de cristal con su nombre sobre el escritorio como si quisiera hacerla pedazos. Esa maldita loca. ¿Se atreve a suspenderme a mí? ¿A Arturo Cárdenas? Una advenediza con muchos menos años de servicio. Incapaz de contener su ira. Cárdenas golpeó el escritorio con el puño. Con un ruido sordo, varias plumas estilográficas caras rodaron por el suelo. El jefe de Estado Mayor, Javier Romero, de pie en una esquina de la oficina, no se atrevía ni a respirar. Conocía el temperamento de Cárdenas mejor que nadie. Provocarlo en ese momento podría desatar una tormenta impredecible. Cárdenas, con mano temblorosa, sacó un cigarrillo y se lo llevó a la boca. Fumar dentro de un edificio militar, y más en la oficina del comandante de la división, era una clara violación del reglamento, pero para él, las reglas eran solo herramientas para oprimir a sus subordinados. Oye, Javier, ¿ya salieron los de la inspección del cuerpo de ejército? Javier Romero respondió, titubeante. Sí, mi general. Hace un momento recibimos información de que el inspector y la policía militar partieron del cuartel general del cuerpo de ejército en Chihuahua. Parece que llegarán a la entrada en unos 40 minutos. 40 minutos. Arturo Cárdenas esbozó una sonrisa amarga. 40 minutos era tiempo suficiente. Él todavía era el rey de esta división. Aunque existía la orden verbal de la comandante del cuerpo de ejército, hasta que no se emitiera una orden de personal oficial, el mando seguía siendo suyo. Pensó que Ximena Montalvo había pasado algo por alto. El hecho de que el ejército no funciona solo por jerarquía. Comunícate con la guardia.
que eleven de inmediato el estado de alerta defensiva del cuartel, y diles que ningún vehículo externo, especialmente los del cuerpo de ejército, tiene prohibida la entrada sin la autorización expresa del comandante de la división. Los ojos de Javier Romero se abrieron como platos. Mi general, ¿está diciendo que va a bloquear a la inspección del cuerpo de ejército? Eso podría considerarse un acto de insubordinación. Las cosas podrían salirse de control. ¿Insubordinación? ¿Quién habla de insubordinación? Diles que estamos restringiendo el acceso externo porque es urgente realizar un mantenimiento de la unidad debido al accidente de seguridad ocurrido durante el entrenamiento. Con la excusa de una inspección de seguridad, es suficiente. Y ahora, comunícame con mi contacto. El contacto al que se refería Cárdenas era un superior suyo del heroico colegio militar que trabajaba en la dirección de personal de la Sedena. Era miembro de El Círculo de Águilas, una red de influencias dentro del ejército. Aunque en apariencia era una fraternidad, en realidad era un enorme cártel donde se ayudaban mutuamente con ascensos y puestos. Arturo Cárdenas era un miembro clave de esa organización, por muy chingona que sea Ximena Montalvo. ¿Cree que una oficial que no pertenece a la élite puede vencer al cártel del heroico colegio militar? Para esta noche, la orden que dio esa mujer será papel mojado. Arturo Cárdenas levantó el teléfono. Su mirada brillaba con una codicia despreciable. Mientras tanto, en el cuartel general del Quinto Cuerpo de Ejército en Chihuahua, la oficina de la general de división Ximena Montalvo era tan austera que resultaba fría. No había ni rastro de las pinturas de tigres o las ostentosas macetas de orquídeas que los anteriores comandantes solían exhibir como símbolo de poder. Solo un enorme mapa de operaciones que cubría toda una pared y gruesos legajos de documentos sobre el escritorio confirmaban que aquella era la habitación de una comandante de campo. Ximena Montalvo estaba de pie junto a la ventana, observando las laderas del Cerro Grande a lo lejos. Detrás de ella, se acercó el sonido de unas pesadas botas militares. Mi general. La situación en la 10ª división es preocupante. Quien informaba era el coronel Miguel Herrera Vargas, el jefe de inteligencia del cuerpo de ejército. Era su hombre de mayor confianza, habiendo trabajado con él desde que ella era jefa de operaciones en el cuartel general de las Fuerzas Especiales. Y entendía sus intenciones mejor que nadie. Ximena Montalvo se giró lentamente. Arturo Cárdenas ha cerrado las puertas. Su voz no mostraba sorpresa alguna. Al contrario, sonaba serena, como si lo hubiera esperado. Sí, se han instalado barricadas adicionales en la entrada de la 10. División y la guardia ha sido reforzada con personal completamente armado. Es evidente su intención de negar la entrada a los vehículos de la inspección. La excusa oficial es la gestión del accidente de entrenamiento y una inspección de seguridad. Inspección de seguridad. Ladrón que roba a ladrón. Ximena Montalvo se acercó a su escritorio y tomó un documento. Era un informe de logística que detallaba las recepciones de combustible y víveres de la 10ª división durante el último año. Coronel Herrera, en su opinión, ¿por qué cree que el general Cárdenas se resiste de forma tan imprudente? ¿Solo por orgullo? No creo que sea simplemente por orgullo. Probablemente teme que si la inspección entra, no solo se descubrirá la violación del reglamento de entrenamiento, sino también otros trapos sucios. Desde que el general Cárdenas asumió el mando, ha habido rumores persistentes de que los ingresos del casino de la división y la ejecución del presupuesto de entrenamiento no son transparentes. Ximena Montalvo asintió fríamente. Su visita sorpresa al campo de entrenamiento de hoy no había sido una coincidencia. El mes pasado, tan pronto como asumió el cargo de comandante del cuerpo de ejército, un sobreanónimo había llegado a su escritorio. El contenido denunciaba que los soldados de la 10. División recibían raciones de comida inferiores a las establecidas y que el combustible para la calefacción en invierno era terriblemente escaso. Un comerciante disfrazado de soldado. Un ser despreciable que pule sus estrellas vendiendo la sangre y el sudor de sus subordinados. La mirada de Ximena Montalvo se afiló. Había esperado que Arturo Cárdenas fuera simplemente un comandante incompetente, pero las pruebas que iban saliendo a la luz indicaban que era un parásito del ejército. También se han detectado movimientos en la Sedena. Al parecer, la dirección de personal contactó a nuestra sección de personal del cuerpo de ejército. Fue una llamada de presión, pidiendo que se reconsiderara la sanción al comandante de la 10ª división. Como esperaba, las raíces podridas se entrelazan para sostenerse mutuamente. Ximena Montalvo dejó caer el informe sobre el escritorio. Coronel Herrera, cambiamos el plan de operaciones. Sí, mi general. ¿Retiramos a la inspección? No, vamos a enfrentarlos directamente. Ximena Montalvo comenzó a ponerse el equipo de campaña que colgaba del perchero.
No era el uniforme de gala que simbolizaba la autoridad de un general, sino el uniforme de combate camuflado que no importaba si se manchaba de polvo. Mientras se ajustaba la pistola a la cintura, dijo, si la inspección no puede entrar, la comandante del cuerpo de ejército entrará personalmente. Es peligroso, mi general. El general Cárdenas está desesperado y no se sabe qué podría hacer. Ha desplegado personal armado. El coronel Herrera intentó disuadirla, pero la decisión de Ximena Montalvo era firme. Se ajustó la boina y miró directamente al coronel. Coronel Herrera, ¿qué fue lo primero que aprendimos en las fuerzas especiales? El coronel Herrera dudó un momento antes de responder. Con acciones. Representamos la lógica, con resultados. Demostramos el proceso. Exacto. Hay que mostrarles a esos cabrones que solo mueven plumas en un escritorio lo que es un verdadero soldado. Prepara el equipo de reacción de la policía militar. Salimos en 10 minutos. Y una cosa más. Ordene al comandante del batallón de comunicaciones del cuerpo de ejército que intercepte la red de cableado entre la sala de control de la 10. División y la Sedena. Necesito pruebas de a quien le está llorando Arturo Cárdenas para que lo salven. Entendido. Victoria o muerte. El coronel Herrera saludó y salió apresuradamente de la habitación. Sola de nuevo. Ximena Montalvo se miró en el espejo. Era un rostro marcado por el paso del tiempo, pero su mirada estaba tan viva como en su juventud, justo antes de una operación antiterrorista. Arturo Cárdenas. Te voy a demostrar lo frágil que es esa fortaleza que has construido. Poco después, una sirena resonó en el patio de armas del cuartel general del Quinto Cuerpo de Ejército. Agentes de la policía militar vestidos con uniformes negros de asalto subieron rápidamente a sus zumbés y vehículos blindados. A la cabeza de la columna iba el vehículo de mando de Ximena Montalvo. El convoy aceleró por la carretera de Chihuahua, dirigiéndose hacia el norte. La tensión aumentó al cruzar los límites del campo militar de la 10ª División. Las flores silvestres al borde del camino se mecían violentamente con el viento que levantaban los vehículos. 30 minutos después, la entrada al cuartel general de la división apareció a la vista. La situación era tal como la había descrito el coronel Herrera. La puerta de hierro de la entrada, que normalmente estaría abierta de par en par, estaba firmemente cerrada, y frente a ella había barricadas y guardias armados apuntando sus rifles hacia el exterior. Incluso había un tirador con una ametralladora FN apostado en el techo de la caseta de guardia. No era la actitud para recibir a un aliado, sino para enfrentarse a un enemigo. El vehículo de Ximena Montalvo se detuvo a 10 metros de la entrada. Detrás, los vehículos de la policía militar se desplegaron en formación de abanico. De la caseta de guardia salió un oficial con un megáfono. Su voz temblaba. ¡Alto! ¡Deténganse! Actualmente, la unidad se encuentra en mantenimiento y revisión de seguridad, por lo que el acceso de vehículos externos está completamente prohibido. Por favor, den la vuelta. Ximena Montalvo le hizo una señal al conductor para que no apagara el motor y luego, lentamente, abrió la puerta y descendió. Al verla bajar, los agentes de la policía militar también descendieron al unísono y adoptaron una postura de vigilancia perimetral. Sus armas apuntaban al suelo, pero estaban en una posición que les permitía responder al fuego en cualquier momento. Se podía ver cómo vacilaban los ojos de los guardias de la 10ª División. La persona que tenían enfrente era su superior directa, la comandante del cuerpo de ejército. Los soldados estaban confundidos, atrapados entre la orden de su comandante de división y la autoridad de la comandante del cuerpo de ejército. Ximena Montalvo caminó hacia la entrada sin megáfono. A viva voz. Jefe de la guardia. ¿A quién le están apuntando esas armas? Su voz no era fuerte, pero impactó en los oídos de los soldados con más autoridad que el sonido metálico del megáfono. Mi general. Son órdenes estrictas del comandante de la división. Dijo que no dejáramos entrar a nadie. Una orden dada por alguien que ha sido relevado de su mando no es una orden. Es una rebelión. Ximena Montalvo se acercó hasta quedar justo frente a la barricada. La distancia con el soldado armado era de apenas 2 metros. El soldado, asustado, retrocedió. Quiten esto. Voy a contar hasta 3. Si no retiran esta basura para entonces, lo consideraré un acto de insubordinación en presencia del enemigo y aplicaré la ejecución sumaria. 1. La mano de Ximena Montalvo se dirigió a la funda de su pistola. El movimiento fue extremadamente natural, pero infundió un terror inmenso en quienes lo presenciaban. Ella no era una persona que hablara por hablar. 2. Arturo Cárdenas, que observaba la escena por un monitor de seguridad desde la comodidad de su oficina, se mordió el labio.
¿Esa maldita loca de verdad va a disparar? Oigan, deténganla. No habrán por nada del mundo, gritaba Cárdenas en su radio. Pero el terror en el lugar era mucho más fuerte que los gritos a través de un monitor. El jefe de la guardia, al cruzar su mirada con la de Ximena Montalvo, sintió que las piernas le flaqueaban. 3. Justo cuando Ximena Montalvo iba a desenfundar su pistola, el jefe de la guardia gritó desesperadamente: «¡Abran la puerta! ¡Ábranla ahora mismo! ¡Quiten las barricadas! Jefe». Pero el comandante de la división: «Cállate, pendejo. Es la comandante del cuerpo de ejército. ¿Quieres que nos maten a todos? Muévanse». Los soldados, a toda prisa, retiraron las barricadas y abrieron la puerta de hierro. Ximena Montalvo apartó la mano de su pistola y le dio una palmada en el hombro al pálido jefe de la guardia. Una decisión inteligente. Los soldados no tienen la culpa. Ximena Montalvo volvió a subir a su vehículo, al edificio de la comandancia. El convoy del 5º Cuerpo de Ejército irrumpió a través de la puerta abierta. Fue como la mano de un cirujano que introduce un bisturí en la herida infecta que era la 10ª división, sin vacilación alguna. En ese mismo instante, en la oficina del comandante de la división, Arturo Cárdenas se desplomó en su silla mientras miraba la pantalla del monitor. El radio que sostenía en la mano cayó al suelo. Pasaron, dijo Javier Romero, pálido como un muerto. El rostro de Arturo Cárdenas se contrajo. Sintió que había llegado el momento de jugar su última carta. Los documentos. Quémenlos todos. ¿Qué? Los registros de los sobornos. Las cuentas fantasma. Los diarios de entrenamiento falsificados. Quemen todo en el incinerador. Ahora mismo, bramó Arturo Cárdenas. Pero él no lo sabía. No sabía que los agentes de inteligencia del 5º Cuerpo de Ejército ya se habían infiltrado en la red informática de la 10ª División la noche anterior y habían hecho una copia de seguridad de todos los datos. Y que Ximena Montalvo no se dirigía a la oficina del comandante, sino al batallón de abastecimientos y transportes, donde se encontraba el almacén secreto que él tanto quería ocultar. En el vehículo de Ximena Montalvo sonó el radio. «Aquí, jefe de inteligencia. Mi general. Se han detectado indicios de destrucción de documentos en la oficina del comandante de la 10ª división». Ximena Montalvo esbozó una sonrisa fría. Como esperaba. Mientras la rata cava su madriguera. Nosotros saqueamos el granero. Arresten al comandante del batallón de abastecimientos. Él debe saber a dónde fueron a parar los suministros que Cárdenas desvió. Por la ventanilla del vehículo pasó el edificio de la comandancia de la 10ª división. La mirada de Ximena Montalvo se detuvo por un instante en la ventana de la oficina del comandante. En el último piso. Arturo Cárdenas. Todavía es pronto para sorprenderse. Voy a revelarle al mundo lo sucio que está ese uniforme que llevas puesto. El frío viento de otoño barría la llanura de Chihuahua. La verdadera guerra empezaba ahora. Una batalla de ingenio. Más feroz que el combate cuerpo a cuerpo y más letal que un tiroteo. Estaba comenzando. El destino del convoy del 5º Cuerpo de Ejército, que había pasado de largo el edificio de la comandancia para adentrarse en las profundidades del cuartel, era el batallón de abastecimientos y transportes. Este lugar era conocido como las arterias de la división, el combustible para mover los blindados, el arroz para alimentar a los soldados, el diésel para la calefacción en invierno, todo pasaba por aquí. Por lo tanto, también era el rincón más oscuro y húmedo. El lugar perfecto para que germinara la corrupción. El vehículo de mando de la general de división Ximena Montalvo se detuvo en el patio de armas del batallón. El comandante del batallón, el teniente coronel Víctor Salazar, que no había sido avisado, salió corriendo en camiseta, poniéndose a toda prisa la parte superior de su uniforme, con su barriga temblorosa. Parecía más un comerciante satisfecho que un militar. Siempre leales, mi general, ¿qué la trae por aquí? No estaba en la agenda de visitas. Víctor Salazar se secó el sudor mientras observaba con cautela a Ximena Montalvo. Sus ojos se movían con nerviosismo. Ximena Montalvo. Apenas bajó del vehículo y sin apenas corresponder a su saludo, se dirigió directamente hacia el almacén de combustible. Teniente coronel Salazar. Tráigame los registros de entrada y salida de combustible de este mes. Ante la seca orden de Ximena, Salazar, desconcertado, se interpuso en su camino. Mi general, el almacén de combustible está en obras de mantenimiento ahora mismo y es peligroso. Además, los registros están en la caja fuerte de la oficina administrativa, y solo se puede abrir cuando venga el oficial de seguridad. No he sido informada de ninguna obra de mantenimiento. Ximena Montalvo no se detuvo.
Los agentes de la policía militar rodearon a Salazar. Y no hace falta esperar al oficial de seguridad. La abriré yo misma. Ximena Montalvo hizo un gesto a los guardias que vigilaban la entrada del almacén. Los soldados, intimidados por la imponente presencia de la general, vacilaron un momento antes de abrir el candado. La pesada puerta de hierro se abrió con un chirrido, liberando una bocanada de un penetrante olor a combustible. El interior estaba oscuro, pero los ojos de Ximena eran precisos. Se acercó a una pila de barriles apilados junto a un enorme tanque de combustible. En la superficie de los barriles estaba escrita la palabra residuo en letras grandes. Ah, mi general. Esos son residuos de aceite del batallón de mantenimiento. Mañana viene una empresa a recogerlos. Están sucios. No se acerque, por favor, gritó apresuradamente Salazar. Pero Ximena Montalvo lo ignoró y, con su mano enguantada de blanco, pasó los dedos por la tapa de un barril. Estaba impecable, sin una mota de polvo. Para ser barriles de residuos de un taller de mantenimiento, estaban demasiado bien cuidados. Estos barriles de residuo están muy limpios, como nuevos. Ximena le pidió una llave inglesa a un policía militar cercano. Mi general, según el reglamento, la verificación de residuos debe hacerse en presencia de un responsable de medio ambiente. Clamp. Ximena golpeó la tapa del barril con la llave. El estruendo hizo que Salazar gritara y cayera al suelo. Ximena, con habilidad, giró la tapa y la abrió. Luego, sacó una pequeña linterna de su bolsillo e iluminó el interior del barril. No era el aceite residual negro y espeso que esperaba. Un líquido claro y rojizo resplandecía en el interior. Era diésel de la más alta calidad. Vaya, parece que los vehículos blindados también funcionan con residuos. ¿O es que usted practica la alquimia? Ximena sacó la llave del barril y la arrojó a los pies de Salazar. El sonido metálico resonó en el almacén. Han estado disfrazando diésel militar libre de impuestos como residuo para vendérselo a empresarios civiles. ¿A dónde fue el dinero? ¿Al bolsillo de Arturo Cárdenas o a su barriga? El rostro de Salazar se tornó ceniciento, sin fuerzas en las piernas. Cayó de rodillas al suelo. Mi general, yo solo seguí órdenes. El comandante de la división me dijo que se hacía la vista gorda. Él se encargaría de mi ascenso. ¿Dónde están los libros de contabilidad? En mi oficina. Debajo de un doble fondo en el suelo, bajo mi escritorio. Ximena, con una mirada gélida, asintió al jefe de la policía militar. Arréstenlo. Cargos de malversación y robo de propiedad militar. Mi general, por favor, deme una oportunidad. Mi hijo apenas acaba de cumplir 1 año. Salazar suplicó y lloró, pero los policías le torcieron los brazos a la espalda y le pusieron las esposas sin contemplaciones. Ximena Montalvo le dio la espalda a la escena y salió del almacén. Afuera soplaba un frío viento otoñal, pero la ira en el pecho de Ximena no se había enfriado. Mientras los soldados que sufrían en el frente se bañaban con agua fría y dormían temblando por la falta de combustible para la calefacción, sus comandantes desviaban combustible para llenarse los bolsillos. Esto no era simple corrupción, era un acto de traición. Poco después, el jefe de inteligencia, el coronel Herrera, llegó corriendo con un grueso legajo de documentos. Eran los verdaderos libros de contabilidad, encontrados en el doble fondo que Salazar había confesado. Los encontramos. La escala es mayor de lo que esperábamos. En los últimos 2 años, solo en combustible desviado, la suma asciende a varios millones de pesos. Si sumamos la malversación de los fondos para víveres, supera los 10 millones. Y aquí, el coronel Herrera abrió la última página del libro. Allí estaba meticulosamente registrado el historial de transferencias mensuales a una cuenta fantasma de Arturo Cárdenas. Pruebas irrefutables. Con esto, el cuello de Arturo Cárdenas está roto. Ximena Montalvo tomó los libros y miró al cielo. Un águila solitaria sobrevolaba el cielo despejado de Chihuahua. Ahora tenía que ir a terminar su última cacería. La presa estaba acurrucada en el lugar más alto, la oficina del comandante de la división. Vamos. A la comandancia. El convoy se puso de nuevo en marcha. Esta vez, avanzó sin detenerse, sin vacilar, hasta la entrada del edificio de la comandancia. Los guardias que vigilaban la entrada, intuyendo que el juego había terminado, le abrieron paso. Cuando Ximena entró en el vestíbulo, los oficiales que estaban allí se quedaron paralizados. El sonido de sus botas resonó en el suelo de mármol. Mi general, el comandante está en una llamada con el exterior. Por favor, espere un momento en la sala D. El ayudante de Cárdenas intentó interponerse,
pero el coronel Herrera lo apartó con el hombro. Ximena, sin siquiera mirar al ayudante, se paró frente a la puerta de la oficina del comandante. Desde dentro se oían los gritos de Cárdenas. No, mi general, yo. Recibir sobornos. Esa mujer me está calumniando. Por favor, hable con el director de personal. ¿Qué? ¿Pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Ximena enrolló el libro de contabilidad que tenía en la mano, y en lugar de llamar a la puerta con cortesía, pateó la pesada puerta de roble con su bota militar. ¡Pum! Con un sonido como si las bisagras fueran a reventar. La puerta se abrió de par en par. Arturo Cárdenas, que sostenía el teléfono, saltó del susto. Cuelga el teléfono. Ximena entró en la habitación. Detrás de ella, se alinearon los policías militares armados. Cárdenas, sin poder soltar el auricular, la miró fijamente. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes dónde estás? Claro que lo sé. En la guarida de un criminal. Ximena arrojó el libro de contabilidad confiscado a Salazar sobre el escritorio de Cárdenas. El libro se deslizó y derribó la placa con su nombre. Las pruebas que buscabas. Aquí las tienes. El comandante del batallón de abastecimientos, Víctor Salazar, fue muy amable y anotó meticulosamente hasta tu parte. La mirada de Cárdenas se clavó en el libro. Su rostro perdió todo el color. Desde el otro lado del teléfono se oía una voz apurada. Hola, general Cárdenas. ¿Qué pasa? Pero Cárdenas no oía nada. Se acabó. Arturo, la sentencia de Ximena rompió el silencio de la oficina. Cárdenas, con mano temblorosa, recogió el libro del escritorio y al instante lo arrojó al suelo. Una rata acorralada ataca al gato. En un último acto de desesperación, la miró con los ojos inyectados en sangre. Esto es un montaje. Es un libro falso creado por un soplón que ella infiltró. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién es mi padre? ¿Cómo se atreve una advenediza sin pedigrí a tocar a un graduado del heroico colegio militar? Arturo Cárdenas recurrió a lo que creía que era su arma más poderosa, sus conexiones y su origen. Era el orgullo que había construido a lo largo de toda su vida y, al mismo tiempo, la fuente de la arrogancia que lo había corrompido. Ximena resopló. ¿Pedigrí? Ah, sí. ¿Y ese gran pedigrí del que hablas consiste en robarles la comida a los soldados y vender combustible? Deberías tener un poco de vergüenza por manchar el nombre de tu padre. Ximena se acercó lentamente a él. Cuando estaba en las fuerzas especiales, vi a muchos como tú. ¿Sabes qué es más asqueroso que un terrorista? Un enemigo interno. Esos cobardes que apuñalan a sus compañeros por la espalda para salvar su propio pellejo. Cállate. ¿Qué sabes tú? Maldita perra. El ejército es política. Son contactos y redes de poder. Hay un mundo que nunca entenderás si solo te dedicas a andar en el campo como una bruta. Arturo Cárdenas, gritando, abrió un cajón. Allí había una pistola que guardaba para su protección personal. Los policías militares se tensaron, dispuestos a apuntarle. Pero Ximena levantó una mano para detenerlos. Lo miró fijamente, sin pestañear. ¿Quieres disparar? Dispara. Ximena se señaló la frente con el dedo. Pero en el momento en que aprietes ese gatillo, no serás un malversador, sino un asesino de un superior. La pena es la muerte. Si tanto quieres acabar aquí con esa vida que tanto aprecias. Aprieta. La mano de Arturo Cárdenas temblaba violentamente. La mano que sostenía la pistola estaba empapada en sudor. Era un cobarde. No dudaba en enviar a sus subordinados a una muerte segura. Pero cuando llegó el momento de arriesgar su propia vida, no tuvo el valor ni de apretar el gatillo. Finalmente, Arturo Cárdenas dejó caer la pistola sobre el escritorio. El pesado sonido metálico resonó como el tañido de una campana de derrota. ¡Qué patético! ¿Y te hacías llamar comandante sin tener las agallas para disparar un arma? A una seña de Ximena, los policías se abalanzaron y lo sometieron. Suéltenme. No me toquen. ¿No saben quién soy? Llamen al director de personal. Comuníquenme ahora mismo. Cárdenas forcejeó, pero no pudo con la fuerza de los corpulentos agentes de la policía militar. Sus brazos fueron torcidos a la espalda y unas esposas de plata se cerraron en sus muñecas. La estrella de general de brigada en su hombro se arrugó lastimosamente. En ese momento, se oyeron murmullos fuera de la oficina. Eran los oficiales del Estado Mayor y los comandantes subordinados de la división, que habían acudido al enterarse de la noticia. Se quedaron horrorizados al ver a su comandante siendo sacado esposado. Arturo Cárdenas, al ver a sus subordinados, pareció recuperar el brío y gritó a pleno pulmón. ¿Qué hacen ahí parados? La comandante del cuerpo de ejército está armando un motín.
Sáquenla de aquí ahora mismo. Pero nadie se movió. Los oficiales bajaron la cabeza o evitaron su mirada. Ellos también conocían la tiranía y la corrupción de Arturo Cárdenas. Solo habían guardado silencio por miedo a las represalias. Ahora, al ver caer al objeto de su miedo, instintivamente estaban cambiando de bando. Ximena les hizo una señal a los policías para que se detuvieran un momento. Luego se plantó frente a los oficiales de la 10. División reunidos. Miren bien, su voz resonó en el pasillo. Este es el final de quien trata a sus subordinados como herramientas y al ejército como su propiedad privada. La autoridad de un comandante no proviene de las estrellas en su hombro, sino de la dedicación y la responsabilidad hacia sus subordinados. Quien olvida ese principio básico ya no es un soldado. Ximena se giró para mirar a Cárdenas. General de brigada Arturo Cárdenas. Será sometido a un consejo de guerra. Malversación, abuso de autoridad y, por lo que demostraste hoy en el campo de entrenamiento, intento de homicidio con dolo eventual. Pagarás por todo. Ya verás. Ximena, ¿crees que me quedaré de brazos cruzados? ¿Sabes quién está detrás de mí?, murmuró Cárdenas con rencor. Pero Ximena ya no le prestó más atención. Llévenselo. Los policías se lo llevaron a rastras. Su figura, desapareciendo por el final del pasillo, ya no era la de un imponente general, sino la de un vulgar criminal. El silencio volvió a la oficina del comandante. El escritorio desordenado y los documentos esparcidos por el suelo eran la única prueba del alboroto de hacía un momento. Ximena dejó escapar un profundo suspiro. Más que la euforia de la victoria, sentía un sabor amargo. Había extirpado la carne podrida, pero la herida que quedaba era responsabilidad de los que se quedaban. Jefe de Estado Mayor, Javier Romero, que se había escondido en un rincón, salió de un salto. Sí, jefe de Estado Mayor de la 10ª División, Teniente Coronel Romero. Usted también será investigado, pero antes, tiene algo que hacer. Ximena señaló por la ventana. En el patio de armas, los soldados esperaban sin saber qué pasaba. Informe de inmediato de la situación a toda la unidad. Se suspenden todos los entrenamientos y se inicia el mantenimiento de la unidad. Y esta noche, ofrezca una cena especial a toda la tropa. El menú será carne asada y tacos al pastor. El presupuesto. Ximena pisó la pluma Montblanc de Arturo Cárdenas que había caído al suelo y dijo, se cubrirá con los fondos de representación de la comandante del cuerpo de ejército. Si no alcanza, pondré de mi propio sueldo. Pero asegúrese de que coman hasta reventar. ¿Entendido? Sí. Entendido. Victoria o muerte. En la voz de Javier Romero, por primera vez, se percibía un respeto sincero. Ximena se ajustó la boina y salió de la oficina. Mientras caminaba por el pasillo, el sol de la tarde proyectaba su larga sombra tras de ella. Sabía que esto no era el final, sino el principio. Meter a un Arturo Cárdenas en la cárcel no haría desaparecer toda la corrupción del ejército. Pero al menos hoy, en esta tierra de Chihuahua, había demostrado que la justicia existía. Al salir del edificio, el aire frío le llenó los pulmones. Ximena miró al cielo. El atardecer teñía el horizonte de rojo. Sacó su smartphone del bolsillo. Tenía decenas de llamadas perdidas. Vio nombres de la Sedena, ya Estado Mayor de la Defensa Nacional e incluso de políticos. Los protectores de Arturo Cárdenas habían comenzado a moverse. Ximena sonrió con ironía y apagó el teléfono. Será una noche ruidosa. Subió a su vehículo de mando. Regresamos. Hay que ir a prepararse para la guerra. El convoy salió de la 10ª División y se dirigió de nuevo al cuartel general del 5º Cuerpo de Ejército. El sonido de la sirena del vehículo de la policía militar, perdiéndose en el atardecer rojizo, sonó como la trompeta que anuncia una nueva batalla. La caída de una élite incompetente y el regreso de una verdadera soldado. Esa noche, las estrellas sobre Chihuahua brillaron más frías y nítidas que nunca. La noche en el cuartel general del 5º Cuerpo de Ejército, ubicado en las faldas del Cerro Grande en Chihuahua, era profunda y pesada. El viento nocturno que soplaba desde la sierra sacudía los árboles del cuartel, produciendo un sonido desolador. Pero en el tercer piso del edificio de la comandancia, la luz de la oficina de la comandante del Cuerpo de Ejército seguía encendida. La general de división Ximena Montalvo, sentada en el sofá de su oficina, revisaba los libros de contabilidad confiscados. El libro secreto de tapas rojas. En su interior estaba escrita la podredumbre del ejército mexicano. La malversación de combustible era solo la punta del iceberg. Dinero negro entregado a cambio de ascensos. Sobornos en el proceso de selección de proveedores militares.
Incluso registros de cómo inflaban los costos de las obras de construcción de la unidad para desviar fondos. El general de brigada Arturo Cárdenas no era un soldado. Era el presidente de una enorme corporación de corrupción. Toc, toc. El jefe de inteligencia, el coronel Miguel Herrera, abrió la puerta con cautela. Su expresión era muy seria. Mi general, ha llegado una visita de la dirección de personal de la Sedena. Ximena, sin cerrar el libro, solo levantó ligeramente la cabeza. Una visita sin modales. A estas horas. Es el general brigadier Raúl Pacheco, director de la subdirección de personal. Es un superior de la misma generación del colegio militar que el general Cárdenas y se le conoce como un miembro clave de El Círculo de Águilas. Insiste en verla ahora mismo. Déjalo pasar. Ante la breve respuesta de Ximena, el coronel Herrera se retiró y, poco después, un hombre de aspecto afilado entró en la oficina. El general brigadier Raúl Pacheco. Al entrar, omitió el saludo y se dejó caer en el sofá frente a Ximena. Su arrogancia era palpable. General Montalvo, ¿no cree que esto ha ido demasiado lejos? ¿Arrastrar al comandante de la 10ª división como a un perro? El prestigio del ejército ha caído por los suelos. Raúl Pacheco chasqueó la lengua y la miró con desdén. Era una de las personas que siempre la había menospreciado por ser mujer y no provenir de la élite del heroico colegio militar. Ximena levantó lentamente una taza de café y se la llevó a los labios. El aroma del café de olla le acarició la nariz. Le dio un sorbo antes de mirar a Pacheco. ¿Prestigio? ¿Atrapar a un ladrón daña el prestigio? General Pacheco, mida sus palabras. El general Cárdenas es un general cuya culpabilidad aún no ha sido probada. Y una inspección de este tipo es una violación del procedimiento. Que una comandante de cuerpo de ejército arreste personalmente a un comandante de división. Es algo sin precedentes. Alzó la voz Pacheco. Creía erróneamente que si levantaba la voz, Ximena se sentiría intimidada. Los precedentes se crean. Y en cuanto al procedimiento, el artículo 4, párrafo 2 del reglamento interno, en situaciones de emergencia análogas al estado de guerra o cuando exista el riesgo de destrucción de pruebas, el comandante superior puede relevar inmediatamente del mando al comandante inferior y asegurar su detención. El hecho de que el comandante de la división empujara a sus subordinados a una trampa mortal no fue una situación de paz, sino una crisis equivalente a una situación de guerra. El argumento lógico de Ximena dejó a Pacheco sin palabras. Carraspeó y se reacomodó en su asiento. Parecía que había decidido cambiar de estrategia. Está bien. Cedamos 100 veces y digamos que el general Cárdenas cometió un error de mando. Pero acusarlo además de corrupción, ¿no le parece demasiado? ¿Sabe usted de qué familia proviene el general Cárdenas? Su padre es un general de división retirado. Si él se mueve, usted tampoco saldrá ilesa. Era una amenaza descarada. Pero el rostro de Ximena no se inmutó. Y, si su padre es general, ¿se le perdona a su hijo que sea un ladrón? ¿Desde cuándo el ejército mexicano se convirtió en una monarquía hereditaria? Ximena golpeó el libro rojo que estaba sobre la mesa. General Pacheco, ya entiendo por qué ha venido corriendo hasta aquí en plena noche. No es porque le preocupe Arturo Cárdenas. Es porque tiene miedo de que su nombre esté en este libro. Los ojos de Raúl Pacheco vacilaron. Había dado en el clavo. Arturo Cárdenas solía sobornar a sus superiores para mantener su red de contactos. Si esa lista caía en manos de Ximena, el asunto no terminaría con la caída de Cárdenas. Era obvio que arrastraría a muchos más. ¿Qué? ¿Qué clase de acusación es esa? Yo solo vine por preocupación por un compañero. Preocupación, dice. Entonces, esto le interesará. El juego de palos de golf que Arturo Cárdenas compró con el dinero malversado. Usted tiene uno en su casa. No es así. Al oír las palabras de Ximena, el rostro de Pacheco se tornó lívido. Recordó que el mes pasado, Cárdenas le había enviado como regalo un juego de palos de golf japoneses de última generación. Ella ya lo sabía todo. Elija, General Pacheco. ¿Sale ahora en silencio y se presenta mañana por la mañana para ser interrogado? ¿O se queda aquí y acompaña a Arturo Cárdenas en una celda? La mirada de Ximena era tan fría como la escarcha. Pacheco se mordió el labio. Si seguía insistiendo, realmente podría ser arrestado. Esta mujer no era de las que hablaban por hablar. Ya veremos, General Montalvo. Esta arrogancia y obstinación terminarán por ahorcarla a usted. La Sedena no se quedará de brazos cruzados. Raúl Pacheco se levantó, incapaz de contener su ira, cuando salió furioso de la oficina. El coronel Herrera, que esperaba fuera, volvió a entrar. Mi general,
¿Se encuentra bien? Cuando ese tipo regrese a la Ciudad de México, iniciará una guerra mediática. Podría filtrar a la prensa que la comandante del cuerpo de ejército abusó de su poder para reprimir a un comandante inocente. No importa. Lo filtraremos nosotros primero, antes de que ellos puedan decir nada. Ximena sacó un USB de un cajón de su escritorio. Aquí dentro hay una copia de las pruebas de corrupción de la 10 División. Envíalo directamente al equipo de investigación de la Inspección y Contraloría General, no a la Fiscalía Militar. Nos saltaremos la línea de la Sedena y subiremos directamente a la cima. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí se veía el patio de armas sumido en la oscuridad. Coronel Herrera, mañana a las 8 de la mañana, convoque una reunión de emergencia de todo el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército. Ordenaré una operación de normalización de la 10 División y, al mismo tiempo, una auditoría interna de alta intensidad en todas las unidades subordinadas al 5º Cuerpo de Ejército. ¿En todas las unidades? Habrá mucha resistencia. Si no corto mi propia carne, no tengo autoridad moral para cortarla de otros. Investiguen a fondo si hay otros como Arturo Cárdenas en el 5º Cuerpo de Ejército. Si encuentran una sola mota de polvo, prepárense para arrancar uniformes. Y, dijo Ximena en voz baja, mirando su propio reflejo en la ventana, mañana iré al patio de armas de la 10ª División. Una unidad sin su líder puede tambalearse. Tengo que ser su centro de gravedad. La noche avanzaba, pero los ojos de Ximena brillaban más claros que nunca. La herida donde había extirpado el tejido podrido dolería, pero la nueva piel, sin duda, crecería. Así lo creía. A la mañana siguiente, el cuartel general de la 10ª División estaba sumido en la calma que precede a la tormenta, con el comandante arrestado y los oficiales del Estado Mayor siendo interrogados en una situación sin precedentes. Los soldados sentían una mezcla de ansiedad y una sutil sensación de liberación. La cena especial de carne asada de la noche anterior no había sido solo un plato de carne, sino una señal de cambio. Pero el ambiente entre los oficiales era diferente. Especialmente, algunos oficiales que habían medrado a la sombra de Arturo Cárdenas estaban muertos de miedo, sin saber cuándo podrían llamar sus nombres. A las 10 de la mañana, un helicóptero del 5º Cuerpo de Ejército aterrizó en el patio de armas con un estruendo ensordecedor. Cuando las hélices se detuvieron, levantando un fuerte viento, la general de división Ximena Montalvo descendió del helicóptero. Detrás de ella, la seguían los principales oficiales del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército. Las miradas de los soldados de la 10ª División, formados en el patio, se clavaron en ella. La Dama de Hierro, la leyenda de las Fuerzas Especiales, la Implacable. Los apodos que la seguían eran muchos, pero pocos soldados la habían visto de cerca. Ximena subió al estrado, de pie frente al micrófono. No sacó ningún discurso. En su lugar, recorrió lentamente con la mirada a los soldados, como si quisiera conectar con cada uno de ellos. Soldados de la 10ª División de Infantería, siempre leales. Soy la general de división Ximena Montalvo, comandante del Cuerpo de Ejército. Su voz, resonando a través de los altavoces, era tranquila pero potente. Desde ayer, el general de brigada Arturo Cárdenas, quien fuera su comandante, ha sido relevado de su mando. La razón es clara, abandonó su deber como comandante y despreció la vida de sus subordinados. Un murmullo recorrió el patio de armas. Era raro que se mencionaran tan directamente las faltas de un comandante frente a sus soldados. Ustedes son soldados. Están aquí para defender a la nación y a su gente. Pero nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de usarlos como piezas desechables para su propio ascenso. Incluida yo. Ximena hizo una pausa. Respiró hondo y continuó con un tono aún más firme. A partir de hoy, todos los entrenamientos de exhibición y ceremonias protocolarias en la 10ª División quedan abolidos. Se acabó eso de pasar la noche puliendo el suelo para una inspección de limpieza. Se acabó eso de arrancar la maleza porque viene el comandante de la división. Entre los soldados, un pequeño grito de júbilo intentó brotar, pero fue sofocado por las miradas de los oficiales. Nosotros nos preparamos para el combate. Recuerden que unas botas de combate cubiertas de lodo son más honorables que unas botas de charol brillantes. El sudor que deben derramar no es en este patio de armas, sino en el campo de entrenamiento. Eso es todo. Victoria o muerte, siempre leales. El saludo de los soldados resonó más fuerte que nunca. No era un grito forzado, sino un clamor que brotaba del corazón. Justo cuando Ximena se disponía a bajar del estrado, 3 sedanes negros entraron a toda velocidad desde la zona de la comandancia. Eran vehículos de la Fiscalía Militar.
De los coches bajaron fiscales militares con trajes impecables. Al frente de ellos estaba el General Brigadier, jefe de la Fiscalía Central. El General Brigadier se acercó a Ximena y le ofreció un saludo superficial. Mi general. Soy el general brigadier Carlos Fuentes, jefe de la Fiscalía Militar Central. Vengo por orden del secretario de la Defensa Nacional. Las cejas de Ximena se arquearon. Que la Fiscalía Central se moviera directamente significaba que la Sedena pretendía tomar el control de este caso. ¿Qué sucede? He recibido órdenes de transferir todo el caso relacionado con el general de brigada Arturo Cárdenas a nuestra Fiscalía Central. Por favor, entréguenos de inmediato al detenido y todas las pruebas confiscadas. Especialmente el original del libro de contabilidad. Ximena se cruzó de brazos y lo miró de arriba a abajo. ¿Y si me niego? Es una orden del secretario. ¿Va a cometer un acto de insubordinación? Además, el nivel de la policía militar de este cuerpo de ejército no es suficiente para manejar un caso de esta magnitud. Es apropiado que una instancia superior se haga cargo para garantizar una investigación justa. Investigación justa, dice. Ximena soltó una carcajada. Si se lo llevan ustedes, el libro se perderá. Arturo Cárdenas recibirá un castigo simbólico y quedará libre. Y el caso se reducirá a la falta de un individuo para cortar la cola y salvar la cabeza. La justicia de la que hablan, ¿no será la de proteger a los suyos? Está usted yendo demasiado lejos. El rostro del general Fuentes se enrojeció. Les entregaré a Arturo Cárdenas. Pero el original del libro. No. ¿Qué quiere decir? Debe entregar también las pruebas. Es lo que corresponde. Este caso no es un simple asunto de corrupción individual. Es un acto de traición que ha provocado una escasez de suministros militares vinculada al plan de operaciones del Quinto Cuerpo de Ejército. Por lo tanto, es un asunto directamente relacionado con la preparación para el combate del Quinto Cuerpo de Ejército, así que la investigación inicial la concluiremos nosotros. Esa es mi decisión. Ximena no retrocedió ni un ápice. Utilizó el pretexto de la preparación para el combate para bloquear la reclamación de jurisdicción de la Fiscalía. En el Ejército, los asuntos relacionados con las operaciones tienen prioridad sobre cualquier procedimiento administrativo. Ximena había explotado ese punto. Mi general, esto es un pretexto. Si cree que es un pretexto, presente una objeción formal a la orden de operaciones. Pero, mientras tanto, como existe el riesgo de que las pruebas se destruyan o se alteren, el original del libro se guardará en la caja fuerte del búnker subterráneo de nuestro cuerpo de ejército. La llave la guardaré yo. Ximena dio un paso hacia el general Fuentes. Si lo quieren, que traigan un tanque y vengan a buscarlo. El general Fuentes apretó los labios. No esperaba que una comandante de campo de las fuerzas especiales fuera tan testaruda. Al ver las miradas asesinas de los agentes de la policía militar del Quinto Cuerpo de Ejército que la rodeaban, se dio cuenta de que por la fuerza no lo conseguiría. Está bien, nos llevaremos solo al detenido por ahora, pero informaré directamente al secretario de la Defensa Nacional sobre el asunto del libro. Y entonces, usted tendrá que asumir la responsabilidad. Será un placer, pero cuando informe, asegúrese de transmitirle también mis palabras. Ximena se acercó al oído del general Fuentes y le susurró. Dígale que una copia de ese libro ya ha sido enviada a un lugar muy seguro como mi póliza de seguro. Y que si me tocan, la mitad de las estrellas del ejército mexicano caerán. Los ojos del general Fuentes se dilataron de terror. Ella ya había preparado todo el tablero y los estaba esperando, mientras veía cómo la fiscalía se llevaba a Arturo Cárdenas. Ximena le preguntó al coronel Herrera. Coronel Herrera, ¿está listo el contacto con la prensa? Sí. Hemos pasado parte del material a periodistas especializados en temas militares bajo embargo. Hemos acordado que si hay algún movimiento por parte de la Sedena para minimizar el caso, lo publicarán de inmediato. Bien. Ahora están entre la espada y la pared. Ximena miró al cielo. Las nubes se estaban disipando y el sol brillaba. Pero ella sabía que la captura de Arturo Cárdenas era solo el principio. A partir de ahora, sería una lucha contra un muro invisible y gigantesco. Regresamos. ¿Cuál es el menú de esta noche? Caldo de res. Perfecto. Un día que pide un trago de tequila. Ximena esbozó una leve sonrisa y subió al helicóptero. Su guerra ahora se había expandido. De una batalla local en la 10ª división, a una guerra total contra la corrupción de todo el ejército. Cuando el helicóptero despegó, el campo dorado de Chihuahua se extendió bajo sus pies. La tierra que debía proteger, los subordinados que debía proteger. Esa era la única razón por la que luchaba. En las profundidades de la noche,
en la sala de mando subterránea del Quinto Cuerpo de Ejército, ubicada en las faldas del Cerro Grande de Chihuahua. Afuera caía una persistente lluvia de otoño, pero el búnker sin ventanas estaba lleno del calor emitido por cientos de monitores y el zumbido de los ventiladores de los servidores. La general de división Ximena Montalvo, con los brazos cruzados, miraba la pantalla principal. En ella se mostraba en tiempo real la situación de alerta de las unidades subordinadas al cuerpo de ejército, pero su atención estaba en otra parte. Seguridad. Jefe de comunicaciones del cuerpo de ejército. El teniente coronel a cargo de las comunicaciones, que había llegado corriendo, se paró frente a Ximena. Su frente estaba perlada de sudor frío. Informe, ordenó Ximena brevemente, sin siquiera girar la cabeza. Hace un momento, a las 2:30, se detectó un intento de acceso no autorizado a la intranet del cuerpo de ejército. No es un simple hackeo. Son obra de alguien que conoce con precisión los protocolos internos del ejército. El objetivo es la base de datos de los materiales confiscados ayer en la 10. División. La ruta. Entraron a través de un servidor proxy, pero el rastreo inverso ha confirmado que el rango de IP de acceso corresponde a las cercanías del Campo Militar 1 en la Ciudad de México. La boca de Ximena se torció en una mueca. La Sedena. Los protectores de Arturo Cárdenas atrincherados allí finalmente habían comenzado a moverse. Al no poder arrebatarle los libros físicamente, intentaban destruir las pruebas a través del ciberespacio. Era un intento de borrar la copia digital que contenía los registros de la malversación de Cárdenas y la información de las cuentas fantasma de los altos mandos a los que fluía el dinero. El firewall, actualmente, han atravesado hasta el segundo firewall. Sus métodos son muy sofisticados. Están avanzando eliminando los registros del sistema de forma natural, como si tuvieran privilegios de administrador. A este ritmo, llegarán al núcleo de la base de datos en menos de 10 minutos. La voz del teniente coronel temblaba. Los atacantes probablemente pertenecían a la unidad de ciberguerra de élite de la Sedena o eran expertos civiles contratados por ellos. Era un oponente difícil de detener para el sistema de seguridad de un solo cuerpo de ejército. Teniente coronel, ¿sabe jugar al ajedrez? La pregunta inesperada hizo que el teniente coronel abriera los ojos de par en par. Sí, bueno, un poco. Cuando el oponente entra a destruir tu castillo, cerrar la puerta es de novatos. Un maestro abre la puerta, lo atrae a las profundidades de su propia casa y lo encierra. Ximena se acercó al monitor. Sus dedos recorrieron el teclado. Durante sus días en las fuerzas especiales, no solo había recibido entrenamiento en operaciones antiterroristas, sino también en guerra de información. Desactiven el firewall. ¿Qué? Pero entonces perderemos todos los datos. No. Lo que se llevarán será una cáscara vacía. Activen de inmediato el honeypot. Lancen la carpeta de los libros de corrupción de la 10. División como cebo, pero implanten un código de rastreo en esa carpeta. En el momento en que abran el archivo, toda la información de sus PCs se transferirá inversamente a nuestro servidor. Los ojos de Ximena brillaron con frialdad. No era una defensa. Era un ataque. Entendido. Como ordene. Mi general. El teniente coronel comenzó a teclear frenéticamente. Los oficiales del equipo de ciberseguridad del Quinto Cuerpo de Ejército también se movieron con precisión siguiendo las órdenes de Ximena. Los puntos rojos en la pantalla. Una vez que el firewall desapareció, se abalanzaron sobre la carpeta de los libros secretos. 1 minuto. 2 minutos. Un pesado silencio se apoderó del búnker. Mordieron el anzuelo. Han comenzado a descargar el archivo. Al mismo tiempo que el grito del oficial de comunicaciones. Ximena ordenó. Ahora. El sonido de una tecla enter resonó alegremente. En ese instante, decenas de ventanas de datos aparecieron en la pantalla como pop-ups. Era la información extraída de las computadoras de los atacantes mediante el contraataque. Esto es, dijo el teniente coronel, horrorizado al ver la pantalla. Son las PCs personales del Estado Mayor de Logística y de la Dirección de Personal de la Sedena. Por Dios. Esta identificación. En la pantalla apareció un nombre familiar. El general brigadier Raúl Pacheco, quien la había amenazado en su oficina la noche anterior. Y detrás de él, los nombres reales de peces aún más gordos. Bingo, dijo Ximena, cruzando los brazos y mirando la pantalla. El intento de destruir pruebas se ha convertido en una nueva prueba. Guarden todos estos registros. Y ahora, proyecten mi mensaje en sus monitores. ¿Qué mensaje enviamos? Ximena pensó un momento y luego sonrió. Cuídense la espalda en la noche. A toda rata le llega su día. Firmado, la comandante del Quinto Cuerpo de Ejército.
Poco después, en alguna oficina secreta de la Ciudad de México, probablemente se escucharon gritos y el sonido de monitores siendo apagados. Ximena se reclinó en la silla del búnker, pero sabía que el ciberataque era solo la antesala. Las ratas, al verse en peligro de ser descubiertas, recurrirían ahora a métodos más drásticos y sucios. Mi general, han cortado la conexión y están borrando sus rastros. Pero los datos que hemos asegurado ya están a salvo. Buen trabajo. Otorgue vacaciones de recompensa a todo el personal de guardia de hoy, y eleve el nivel de seguridad a alerta máxima. No se rendirán. Ximena se levantó. En ese momento, su teléfono personal vibró. Número oculto. La llamada a estas horas de la madrugada era predecible. Presionó el botón de llamada y se llevó el teléfono al oído sin decir nada. General de División Montalvo. Impresionante. No esperaba que llegara a hackear mi computadora. La voz estaba distorsionada, pero el tono arrogante y viscoso era inconfundible. Probablemente era el líder de la red de influencias El Círculo de Águilas. Sé quién eres. Llamar a escondidas es propio de su nivel. Cuida tus palabras. Estamos mucho más arriba de lo que crees. Cierra el caso de la 10ª división aquí. Date por satisfecha con la cabeza de Arturo Cárdenas. Si sigues escarbando, no solo te lastimarás tú, tus subordinados y todo tu preciado cuerpo de ejército podrían ser destrozados. ¿Es una amenaza? Un consejo. Mañana a las 2 de la tarde, ven con el libro de contabilidad original al Centro de Convenciones de la Sedena en la Ciudad de México. Allí haremos un trato discreto. De lo contrario, mañana por la mañana habrá una noticia interesante en los periódicos. Algo así como comandante de cuerpo de ejército mujer, sospechosa de relación inapropiada con oficial subalterno. Era ruin. Como no podían atacar la intachable integridad de Ximena, planeaban enterrarla socialmente difundiendo rumores infundados. Era la típica guerra sucia. Qué interesante, la voz de Ximena no vaciló en absoluto. Pero el lugar lo elijo yo. ¿Qué? Si quieren negociar, vengan a mi territorio. Las canteras abandonadas cerca de Aldama, Chihuahua. Mañana a las 4 de la tarde. Ven solo. Si tienes miedo, trae algunos guardaespaldas. Ja, ¿quién te crees que eres para? Si no quieres, olvídalo. Yo pensaba presentarme mañana a las 9 en las noticias con este libro. El interlocutor guardó silencio por un momento. Luego se oyó el sonido de dientes rechinando. De acuerdo. A las 4, en las canteras. Si intentas alguna estupidez, ese lugar será tu tumba. La llamada se cortó. Ximena guardó el teléfono en su bolsillo y salió del búnker. Afuera seguía lloviendo, pero las gotas eran ahora más gruesas. Coronel Herrera. El coronel Miguel Herrera, que esperaba como una sombra. Se acercó. Sí. Mi general. Mordieron el anzuelo. Se moverán ellos mismos. Es muy peligroso. Reunirse con ellos sola es una imprudencia. Apostaré al equipo de reacción de la policía militar. No. Antes de llegar, explorarán la zona. Si hay tropas emboscadas, no aparecerán. Iré sola. Mi general. No te preocupes. ¿Quién soy yo? Ximena se ajustó la boina empapada por la lluvia. Antes de ser general de división del ejército mexicano, fui de las fuerzas especiales. ¿Crees que no puedo cuidar de mí misma? De sus ojos emanaba una intensa sed de sangre. Y tengo que mostrarles. Tengo que mostrarles a esos que solo han movido plumas sentados en un escritorio el terror que se siente al meter la cabeza en las fauces de una bestia real. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, las canteras abandonadas cerca de Aldama, Chihuahua, eran un lugar desolador. Enormes acantilados de donde antes se extraía granito se alzaban como un biombo, y el suelo estaba cubierto de maleza. Este lugar, abandonado por el hombre desde hacía mucho tiempo, parecía una fortaleza aislada del mundo, una cámara de ejecución secreta. Ximena estaba sentada en el capó de un Humvee militar. Se había quitado la chaqueta del uniforme y vestía una camiseta negra de combate y pantalones tácticos. En su cintura llevaba una funda, pero estaba vacía. Había dejado su arma en el vehículo para demostrar, como había prometido, que estaba desarmada. Por supuesto, eso no significaba que estuviera indefensa. A las 4 en punto, con el sonido de la grava crujiendo, 2 grandes camionetas negras entraron en la cantera. Eran vehículos sin matrícula. Se detuvieron a unos 20 metros de Ximena. Las puertas se abrieron y descendieron hombres corpulentos, con el pelo corto y trajes negros. A simple vista parecían militares o mercenarios ex fuerzas especiales. Unos 8 en total. Al bajar, se dispersaron.
rodeando a Ximena. Luego, del asiento trasero, bajó un hombre de mediana edad. Era el general brigadier Raúl Pacheco, la voz de la llamada de anoche, pero no estaba solo. A su lado había una figura de mayor rango, con las insignias de general de división. El general de división Fernando Elizondo, jefe de logística del ejército. Él también era un miembro clave del Círculo de Águilas. Has elegido un lugar magnífico. Perfecto para enterrar un cadáver, dijo el general Elizondo con una sonrisa amarga mientras se acercaba. Ximena, con los brazos cruzados, los observó con indiferencia. Vaya, vaya. Han venido las altas esferas en persona. Un montón de generales corruptos moviéndose en manada. ¡Qué espectáculo! Esta maldita zorra. Hasta el final. Raúl Pacheco se enfureció e intentó avanzar. Pero el general Elizondo lo detuvo con un gesto. Cálmate. Primero hay que confirmar la mercancía. Elizondo recorrió a Ximena con una mirada codiciosa. ¿Dónde están los libros? No habrás venido con las manos vacías, ¿verdad? Ximena señaló con la barbilla el asiento del copiloto de su vehículo. Allí había un maletín de aluminio plateado. Ahí dentro está el original, la copia digital y los registros del intento de hackeo de anoche. Los ojos de Elizondo brillaron. Hizo un gesto a sus hombres. Tráiganlo. Dos de los hombres de traje negro se acercaron al vehículo de Ximena. Ella no los detuvo. Tomaron el maletín y se lo llevaron al general Elizondo. Elizondo abrió el maletín y comprobó su contenido. El grueso libro y el USB. Era lo que buscaba. Ja. Así me gusta. General Montalvo. Usted es una mujer inteligente. Así que lo entenderá. No se puede luchar contra un muro a cabezazos. Elizondo, guardando el maletín, hizo un gesto a sus hombres. Bueno, el trato está cerrado. Ahora, hay que limpiar un poco. Era una orden de ejecución. Desde el principio, no tenían intención de dejarla salir con vida. Su plan era recuperar los libros y luego eliminarla, haciéndolo pasar por un accidente. Un desprendimiento de rocas en la cantera o un accidente de vehículo. Sería fácil de simular. Los 8 hombres corpulentos se acercaron a Ximena. En sus manos llevaban porras retráctiles y cuchillos. Parecía que no usarían armas de fuego por el ruido. ¿Trato? Ximena sonrió con desdén. No se confundan. No he venido a negociar con ustedes. ¿Qué? Los he traído aquí para reunir a todas las ratas en un solo lugar y exterminarlas de un golpe. Maldita loca. Acaben con ella. Pueden dejarla medio muerta. Con el grito del general Elizondo, el hombre más cercano se abalanzó sobre Ximena. Como exmiembro de las fuerzas especiales, lanzó una cuchillada certera hacia el abdomen de Ximena. ¡Fos! Pero el cuerpo de Ximena ya no estaba allí. Con un simple paso, esquivó la hoja y al mismo tiempo agarró la muñeca del hombre y la retorció. ¡Crack! ¡Arg! Con un escalofriante sonido de hueso rompiéndose, el cuchillo del hombre cayó al suelo. Ximena, sin darle tiempo a gritar, le golpeó la mandíbula con la palma de la mano. El hombre salió despedido como un muñeco y cayó inconsciente al suelo. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Los otros 7 hombres se detuvieron. La información que tenían era errónea. La mujer que creían que era solo una general de 40 y tantos años, una comandante de escritorio, se movía como una agente de operaciones especiales en activo. Vengan, todos a la vez. Ximena los provocó con un gesto del dedo. Los hombres, con el orgullo herido, gritaron y se lanzaron sobre ella todos a la vez. Comenzó una pelea caótica. Pero más que una pelea, fue una masacre unilateral. Ximena no hacía ningún movimiento innecesario. Su técnica, una combinación de Krav Maga y artes marciales militares, era letal y eficiente. Cuando un hombre le lanzó un golpe con una porra, ella se agachó, se metió bajo su guardia y le golpeó el plexo solar con el codo. El hombre cayó con un gemido. Y ella, sin perder el ritmo, le pateó la espinilla al que intentaba atacarla por detrás, rompiéndosela. Sus movimientos eran fluidos como el agua, pero sólidos como la roca. La habilidad de la legendaria instructora conocida como la Reina durante sus días en las fuerzas especiales se mostraba en todo su esplendor, incluso sin un arma. Su cuerpo era un arma letal. 3 minutos. En solo 3 minutos. Los 8 agentes profesionales estaban retorciéndose de dolor en el suelo. Algunos tenían brazos o piernas rotos. Otros estaban completamente inconscientes. Ximena respiró hondo una vez y se arregló la ropa. Actuaba con una naturalidad que sugería que no había sudado ni una gota. Caminó lentamente hacia los generales Elizondo y Pacheco. Los 2 generales
Aterrorizados, retrocedían. Al ver su fuerza neutralizada en un instante, su arrogancia se desvaneció, dejando solo una cobardía abyecta. No, no te acerques. ¿Sabes quién soy? Soy un general de división. Esto es insubordinación, gritó Elizondo, abrazando el maletín. Superior. Jimena agarró a Elizondo por el cuello y lo arrojó violentamente sobre el capó del vehículo. Quienes tocan a mis subordinados y roban el dinero de la nación no son mis superiores, son el enemigo. En tiempo de guerra, quien conspira con el enemigo o comete actos de traición puede ser ejecutado en el acto. Ximena le arrebató el maletín de aluminio de las manos a Elizondo, y con la otra mano, le abofeteó la cara. ¡Plas! Un golpe tan fuerte que su cabeza giró. Esto es por la comida que no comieron los soldados de la 10ª división. ¡Plas! Otra bofetada en la otra mejilla. Y esto es por el combustible para la calefacción de los soldados que pasaron frío. El general Elizondo, con el labio partido y sangrando, se desplomó en el suelo. El general Pacheco, a su lado, tenía las piernas tan débiles que ni siquiera podía pensar en huir. En ese momento, el sonido de sirenas resonó en la entrada de la cantera. Llegaron vehículos de la Policía Militar del 5º Cuerpo de Ejército y de la Fiscalía de la Defensa Nacional. Ximena lo había acordado de antemano con el coronel Herrera. Una vez que ella neutralizara a los matones, la Fiscalía de la Defensa Nacional llegaría al lugar para arrestarlos en flagrancia. Era un plan perfectamente trazado. ¡Alto! Fiscalía de la Defensa Nacional. Los fiscales irrumpieron y esposaron a los mercenarios caídos y a los 2 generales. Elizondo, mientras era arrastrado, gritaba indignado. ¡Es una trampa! Ximena Montalvo nos tendió una trampa. Ximena, observando la escena, se acercó al coronel Herrera. No es una trampa, es una cacería. Para atrapar a los jabalíes, hay que poner un señuelo. El coronel Herrera la miró con una admiración reverencial. ¿No está herida? Me duelen un poco las manos. Los huesos de esos tipos eran más duros de lo que pensaba. Ximena giró ligeramente las muñecas. Con esto, hemos atrapado la cola. Ahora es el turno del cuerpo. Hay que hacer que Elizondo cante la lista completa de El Círculo de Águilas. La fiscalía se encargará. Esta vez, las pruebas en el lugar son irrefutables. Contratación de civiles para violencia y tentativa de homicidio. Están acabados. Cuando la situación se calmó, el silencio volvió a la cantera. Ximena miró al cielo. Un atardecer rojizo se filtraba entre las nubes. Le entregó el maletín de aluminio al coronel Herrera. Esto ya no es necesario. Pero, sin esto, la prueba, el original verdadero ya está en una cadena de televisión. Espera las noticias de las 9 de esta noche. Ximena le guiñó un ojo. Lo que había en el maletín eran en realidad papeles de entrenamiento y archivos falsos. Había usado un cebo falso para pescar a los peces gordos y, al mismo tiempo, había lanzado la verdadera bomba a través de los medios. Una operación en 2 frentes. Esa noche, las noticias en México explotaron. La revelación, hecha por una general de división en activo, sobre la corrupción de una red de influencias dentro del ejército y la malversación de fondos por parte de altos mandos, enfureció a la nación. El fuego de la opinión pública ardió con fuerza, y la presidencia y la Sedena no tuvieron más remedio que ordenar una investigación a gran escala. General de división Ximena Montalvo. Su nombre se convirtió en un ícono de la justicia que lucha contra la corrupción militar. Pero ella rechazó las entrevistas y regresó discretamente a su cuartel. El lugar de un comandante no estaba bajo los reflectores, sino en el oscuro y frío frente de batalla. Sintiendo el frío viento nocturno, Ximena pensó que la lucha aún no había terminado, pero al menos hoy, había defendido el honor de un soldado, y eso era suficiente. «Victoria o muerte», murmuró un pequeño saludo al aire. Las estrellas en el cielo nocturno brillaban como las de sus sombreras. Esa noche, México no durmió. La declaración de conciencia de la comandante del 5º Cuerpo de Ejército, transmitida por un presentador de noticias con voz temblorosa, no fue una simple denuncia de corrupción militar. Fue un misil dirigido directamente al corazón de El Círculo de Águilas, el enorme cártel que había controlado la cúpula del ejército mexicano durante décadas. Mientras se transmitía la noticia, las luces del campo militar 1 en la Ciudad de México no se apagaron. Los teléfonos no dejaban de sonar y las trituradoras de papel funcionaban sin descanso. Pero ya era demasiado tarde. Los datos que la general de división Ximena Montalvo había entregado a los medios eran demasiado específicos y extensos.
Los memorandos manuscritos y las grabaciones de llamadas de Arturo Cárdenas eran pruebas tan evidentes que era imposible negar las acusaciones. A la mañana siguiente, en el cuartel general del Quinto Cuerpo de Ejército, Ximena estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando el amanecer. No había dormido en toda la noche, pero sus ojos estaban completamente despiertos. Mi general. Entró el coronel Miguel Herrera. Su rostro era una mezcla de alegría y preocupación. El secretario de la Defensa Nacional ha emitido una declaración especial. Ha ordenado una investigación sin santuarios y se ha decidido formar un equipo de investigación conjunto entre la Fiscalía Militar y la Fiscalía General de la República. La opinión pública está enardecida, así que será imposible que se limiten a cortar la cola, como esperaba. Pero el secretario de la Defensa Nacional la ha convocado. Tiene órdenes de presentarse en la oficina del secretario en el campo militar a las 10 en punto. La voz del coronel Herrera se tornó grave. El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Guillermo Arriaga, no era un miembro directo del Círculo de Águilas, pero había llegado a su puesto con su apoyo. Era poco probable que dejara pasar por alto a Ximena, pensando que el prestigio del ejército había sido mancillado por este escándalo. Tengo que ir. Evitarlo no resolverá nada. Ximena se vistió con su uniforme de gala. Las condecoraciones en su pecho atestiguaban la ardua vida militar que había llevado. Se puso la boina y, frente al espejo, se miró directamente a los ojos. Coronel Herrera, usted quédese aquí y proteja la unidad. Si por alguna razón no regreso, no diga eso. Mi general, si usted no regresa, todos los soldados del Quinto Cuerpo de Ejército marcharemos hacia la Ciudad de México. La broma desafiante del coronel Herrera hizo que Ximena soltara una pequeña risa. Gracias por la broma. Volveré. El helicóptero despegó de Chihuahua y se dirigió al sur. Bajo sus pies, las montañas se sucedían ondulantes. Una hora después, Ximena aterrizó en el helipuerto del Campo Militar 1 y fue escoltada directamente al edificio principal. Los oficiales que pasaban por el pasillo la miraban de reojo. Eran miradas que mezclaban admiración, miedo y envidia. La puerta de la oficina del secretario se abrió. Al final de la espaciosa oficina, frente a una enorme bandera de México, estaba sentado el general de división Guillermo Arriaga. No levantó la vista de los documentos que estaba leyendo, dejando a Ximena de pie. Era una presión silenciosa. 10 minutos después, el general Arriaga se quitó las gafas y la miró fijamente. General de división Montalvo. Sí, señor secretario de la Defensa Nacional. ¿Sabe usted lo que ha hecho? ¿Qué ha ganado exhibiendo la podredumbre del ejército ante toda la nación? ¿Justicia? ¿Honor? ¿O popularidad? La voz del general Arriaga era baja, pero temblaba de ira. Solo he extirpado la carne podrida. Carne podrida. En el proceso, la confianza en el ejército se ha desplomado. ¿No piensa en la moral de los cientos de miles de soldados que se sacrifican en el frente? Por su heroísmo de pacotilla, nuestro ejército está siendo tratado como una banda de criminales. El general Arriaga golpeó el escritorio y gritó. Señor secretario, respondió Ximena sin pestañear. Quienes han dañado la confianza del ejército no he sido yo por denunciar la corrupción. Son aquellos que se llenaron los bolsillos chupando la sangre de sus subordinados quienes convirtieron al ejército en una banda de criminales. ¿Qué dice? Comandantes que malversan el dinero de la calefacción mientras los soldados tiemblan de frío, que solo se preocupan por su ascenso aunque un subordinado resulte herido en el entrenamiento. Protegerlos a ellos es lo que realmente socava la moral del ejército, es un acto de traición. Como comandante de un cuerpo de ejército, solo quería que mis subordinados pudieran vestir su uniforme sin avergonzarse. El rostro del general Arriaga se puso rojo de ira y luego pálido. Se mordió el labio. Sin palabras. No había nada falso en lo que decía Ximena, pero no quería admitirlo. Admitirlo significaría el colapso del orden que él había protegido. ¡Qué insolente! ¿Es que por venir de las fuerzas especiales no conoce la jerarquía? No podrá librarse de los cargos de divulgación de secretos militares y desacato. Aunque tenga que quitarme el uniforme, la llevaré a un consejo de guerra. Era un ultimátum, una amenaza de iniciar un proceso disciplinario con la autoridad del secretario. Pero Ximena, con calma, sacó un sobre de su uniforme. Señor secretario, ¿no le interesa saber qué hay en este sobre? ¿Qué es eso? ¿Más material de chantaje? No. Es el original de la lista de sobornos para ascensos elaborada por Arturo Cárdenas. Omití deliberadamente esta parte en la copia que entregué a la prensa. La mano del general Arriaga se detuvo. Con mano temblorosa, abrió el sobre.
En la parte superior de la lista, un nombre estaba rodeado con un bolígrafo rojo: Guillermo Arriaga. Las pupilas del general Arriaga temblaron como si hubiera un terremoto. Arturo Cárdenas nunca le había dado dinero directamente, pero el padre de Cárdenas había sido un benefactor del general Arriaga durante sus días de cadete, y en el documento se detallaban indicios de que parte de los fondos para los estudios de su hijo en el extranjero habían salido de una cuenta fantasma de Cárdenas. Esto es, usted puede no haber participado directamente en la corrupción, pero lo sabía y lo toleró, y se benefició indirectamente de ello. Esa es la razón por la que el Círculo de Águilas ha sobrevivido hasta ahora. Ximena dio un paso adelante. Si esta lista se hace pública, usted tendrá que retirarse con deshonor. Pero no es lo que deseo. Si el jefe del ejército es marcado como un corrupto, entonces sí que nuestro ejército caerá en un estado irrecuperable. El general Arriaga se dejó caer en su silla, sin fuerzas. Se dio cuenta de que había perdido, o más bien, de que había estado perdido desde hacía mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que renuncie? No, Ximena negó con la cabeza con firmeza. Durante el tiempo que le queda en el cargo, dirige esta investigación con más rigor que nadie. No para proteger a los suyos, sino con el dolor de quien se corta un hueso, castigue a todos los implicados en la corrupción, y mejore las precarias condiciones de las unidades de primera línea, empezando por la 10. División. Volvió a tomar la lista que estaba sobre el escritorio. Si lo hace, esta lista existirá para siempre solo en mi memoria. Esta es la última muestra de lealtad que le ofrezco. El general Arriaga levantó la cabeza y la miró. No había egoísmo en sus ojos. Solo una sinceridad genuina por el ejército y sus subordinados. Sintió una oleada de vergüenza. Él, con sus insignias de general de división, estaba aprendiendo el camino del soldado de una subordinada con el mismo rango. Tras un largo silencio, el general Arriaga abrió la boca. Su voz era mucho más tranquila. Usted es mejor que yo. Se volvió a poner las gafas. De acuerdo. Se lo prometo. Apostaré el último honor de mi carrera militar para resolver esta situación a la perfección. Y no habrá ninguna discusión sobre una sanción para usted. Gracias. Señor secretario. Victoria o muerte. Saludó Ximena con marcialidad. El general Arriaga también se levantó y le devolvió el saludo con respeto. Siempre leales. Ximena salió de la oficina. Cuando la puerta se cerró, el general Arriaga miró por la ventana. El cielo sobre el campo militar 1 parecía excepcionalmente azul. Presionó el intercomunicador. Ayudante, que vengan el inspector general y el fiscal militar. Ahora mismo. La tormenta había pasado. Ahora era el momento de reconstruir las murallas caídas. Las estaciones cambiaron. El viento helado de Chihuahua, que cortaba la piel, amainó, y bajo el hielo del río Conchos, comenzaron a fluir las aguas de la primavera. La 10ª división había cambiado por completo. En el lugar que dejaron el general de brigada Arturo Cárdenas y sus seguidores, se asignaron comandantes capaces y honestos. Los entrenamientos de exhibición desaparecieron, y en su lugar se establecieron entrenamientos realistas y de alta intensidad. Al principio, los soldados lo encontraron difícil, pero al sentir el orgullo de que su sudor estaba directamente relacionado con la seguridad de la patria, se adaptaron al nuevo ambiente. En el comedor de la tropa, se servían comidas calientes y nutritivas en cada turno, y los dormitorios tenían la calefacción al máximo. Los soldados ya no se quejaban de un ejército con frío y hambre. Un día claro de marzo, la general de división Ximena Montalvo estaba inspeccionando el puesto más avanzado de la 10ª división. Subió por un empinado camino de montaña en un jeep, sin séquito, de forma sencilla. Al llegar al puesto de avanzada, el comandante del puesto salió corriendo a saludarla. Siempre leales. Bienvenida, mi general. Descansen. Daré una vuelta en silencio para no interferir con la vigilancia. Ximena inspeccionó meticulosamente el interior del puesto, el estado de limpieza de las armas, la gestión de la munición y hasta las expresiones de los soldados. Todo era perfecto. Con una sonrisa de satisfacción, se dirigió al puesto de observación. En el puesto de observación, 2 soldados montaban guardia, mirando hacia el norte. La espalda de uno de ellos le resultaba familiar. Soldado Flores. Cuando Ximena lo llamó, el soldado se sobresaltó y se dio la vuelta. Siempre leales. Soldado de primera Mateo Flores. Era el soldado que se había lesionado el tobillo durante la imprudente operación de cruce de río de Arturo Cárdenas al principio de la historia. Ya se había recuperado y, convertido en un soldado de primera competente, custodiaba el frente. ¿Ya está bien ese tobillo?
Preguntó Ximena con una mirada cálida. Sí, mi general. Gracias a usted. Recibí un tratamiento completo en el Hospital Central Militar y me reincorporé. Ya no tengo ningún problema para correr. La voz del soldado Flores estaba llena de energía. Su mirada hacia Ximena estaba cargada de respeto. Nunca olvidaría la mano de la general que lo había ayudado a levantarse de aquel lodazal. Me alegro. Gracias a soldados como usted. Puedo dormir tranquila. Ximena le dio una palmada en el hombro al soldado. Mi general. Muchas gracias. Por no abandonarnos, dijo el soldado con la voz entrecortada. Como si fuera a llorar. Sus palabras no eran un simple agradecimiento por el tratamiento. Eran un agradecimiento por haber protegido a los soldados de un comandante corrupto y por haberles devuelto la dignidad como militares. Ximena sonrió levemente. Que un comandante proteja a sus subordinados no es algo que se agradezca. Es un deber. Yo solo hice mi trabajo. Se apoyó en la barandilla del puesto de observación y miró hacia el norte. La maleza de la tierra de nadie se mecía con la brisa primaveral. Detrás de ese paisaje pacífico, acechaba la tensión de un arma que podía disparar en cualquier momento. Por eso, el soldado debía estar alerta, con un espíritu limpio y fuerte. De regreso, mientras conducía, el coronel Herrera preguntó: «Mi general, ¿ha oído la noticia? Se ha confirmado una sentencia de 7 años de prisión para el exgeneral Cárdenas. Y 10 años para el general Elizondo. La mayoría de los generales relacionados con el Círculo de Águilas han sido dados de baja con deshonor. Están pagando su deuda», respondió Ximena con indiferencia. Las noticias sobre ellos ya no le importaban. Eran solo los restos de un pasado superado. Y hay rumores de que la presidencia la está considerando para el cargo de subsecretaria de la Defensa. Dicen que también tiene muchas ofertas del mundo de la política. Incluso se habla de ofrecerle el primer puesto en la lista de diputados plurinominales para las próximas elecciones. El coronel Herrera sondeó con cautela su opinión. Ximena se había convertido en una heroína nacional tras este incidente. Si se quitaba el uniforme y entraba en la política, su elección estaba asegurada. Un camino cómodo y brillante se abría ante ella. Ximena bajó la ventanilla del coche. Una fresca brisa primaveral entró en el vehículo. Coronel Herrera. Sí, mi general. Yo no sé nada de política. Mi única política es una: si el enemigo provoca, lo aplastamos hasta que no pueda ni recoger sus huesos. Y me aseguro de que mis muchachos tengan la panza llena y duerman calientitos. Miró la bandera del cuartel general del 5º Cuerpo de Ejército a lo lejos. Soy un soldado. Mi lugar no es en un sillón de cuero en el Congreso, sino en este campo polvoriento. Hasta que termine la guerra o hasta el día de mi muerte. No bajaré de aquí. El coronel Herrera vio el rostro de Ximena por el retrovisor. Era decidido. Ninguna tentación de poder podría doblegar su convicción. Sintió una oleada de emoción en el pecho. Servir a un comandante así. Ese era el mayor privilegio para un soldado. Entendido. La seguiré hasta el final. Victoria o muerte. Bien, vamos. Al campo de entrenamiento. Hoy hay práctica de tiro con blindados. No, tengo que ver cómo andan los muchachos. El jeep aceleró por el camino de tierra. El polvo se levantaba, pero incluso ese polvo parecía deslumbrante. Ximena cerró los ojos y pensó: una estrella no brilla cuando está en lo alto del cielo. Es cuando ilumina el lugar más oscuro, el lugar más bajo, que una estrella demuestra su verdadero valor. En sus hombros, las insignias de su rango brillaban bajo el sol. No eran un símbolo de poder, sino el peso de la responsabilidad que cargaba. Y ella, gustosamente, soportaría ese peso y permanecería como una centinela que protege el frente. La historia de una verdadera soldado apenas comienza. Victoria o muerte.